vocales, señor vocal, el señor secretario, directores de áreas técnicas y directores de áreas técnicas, ciudadanía, que nos observa por este medio de comunicación. En este momento vamos a la sesión extraordinaria número 020-2025, convocada para el día de hoy a las 15 horas. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, muy buenas tardes con todos los presentes en esta sala virtual. Procedo con su disposición a constatar el quórum. Vocal Mir Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Vocal Solanda Goyes Quelal. Estamos consignando su asistencia. Señor presidente, la doctora se encuentra conectada, sin embargo, no está encendido su micrófono ni tampoco su cámara y no ha contestado a la constatación de su asistencia. Voy a proceder a consignar la ausencia. Gracias. Proceda. Ausencia. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión extraordinaria número 020. Gracias, señor secretario. En este momento, por ser un punto que se trata en una sesión extraordinaria, solicito, señor secretario, proceda con la lectura. Pregúntele. Señor presidente, con fines de registro, podemos indicar la hora de la instalación de la sesión. Claro, se instala la presente sesión siendo las 15 horas con 06 minutos. Y lo que... El primer punto, lectura de comunicaciones, me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Por favor, procedamos con el siguiente. Dirección General, 2, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 2.1, INB-0495-SNCD-2024-EM, inicio el 28 de junio del 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides y me permite informar que se encuentra conectado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en este punto. De igual manera, me permite informar, señor presidente, que la doctora Solanda Goy Esquelal se acaba de conectar nuevamente a la sesión en este momento, siendo las 15 horas con 08 minutos. Buenas tardes, por favor, para que registre mi asistencia. Antes no tenía audio, no sabía qué pasaba. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok, gracias. Se trata de una investigación que han iniciado con fecha anterior. Esto es 28 de junio de 2024. Y ahí lo que se está proponiendo, pues, o se quiere o se va a resolver, es si se inicia o no un sumario en contra del investigado, que en este caso es Jordi Giordano Orozabel Intriago, como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo. Señor presidente, que por favor el subdirector de control disciplinario indique cuáles son los hechos y cuál es la recomendación que está haciendo a este pleno del Consejo de la Judicatura. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente, señores vocales, señor secretario, señor director nacional de asesoría jurídica. Previo a comenzar, pido autorización para poder emitir la proyección de la diapositiva correspondiente a este punto. Por favor, secretaría. Se encuentra ya autorizado para poder compartir pantalla la Subdirección Nacional. Gracias.
Listo, muchas gracias. La presente investigación se realizó en contra del magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, así como de la abogada Inés María Reynoso Lor por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí, subrogante del Consejo de la Judicatura. La presente investigación se inició con base en el memorando número CJSG 2024-0338 MC de 25 de junio de 2024, suscrito electrónicamente por la abogada Carolina Martínez de Ríos, secretaria general del Consejo de la Judicatura encargada, quien puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria número 072-2024, celebrada el 25 de junio de 2024, en el punto 3.2, conoció la investigación INV 0124 SNCD 2024 MAC y sin objeciones decidió en su parte pertinente que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realice una investigación sobre el reintegro del abogado Leonardo Patricio Espinel García como notario público tercero del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Al respecto, mediante memorando CJDNJ 2024-0486M de 26 de marzo del 2024, el doctor José Luis Peñarrera Bejar, director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento del doctor Olger Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura, que a efectos de la nulidad de la resolución CJDG 2023-245 de 13 de noviembre de 2023 de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se removió al doctor Leonardo Patricio Espinel García del cargo de notario público tercero del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Como consecuencia de dicho acto administrativo, comprendería un posible reintegro de dicho servidor judicial, con la indicación del cumplimiento de los requisitos determinados por la ley, que estaría a cargo de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura el verificar los requisitos pertinentes y que en ese sentido deberá notificar al doctor Leonardo Patricio Espinel García a fin de que presente los documentos necesarios y subsanación de inhabilidades para desempeñar o ejercer el cargo público. El mencionado memorando fue trasladado al abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargado, con la siguiente directriz: analice el criterio jurídico y del trámite que corresponda conforme a derecho. El mismo que a su vez, con memorando circular número DP13 2024-0175 MC de 3 de abril de 2024, puso en conocimiento de la abogada Inés María Reynoso Lor y del abogado Otto Rubén Morales McMahon, coordinadora de talento humano encargada y coordinador de asesoría jurídica de Manabí del Consejo de la Judicatura, respectivamente, a fin de que procedan a dar cumplimiento con lo requerido por la Dirección General. Al respecto, mediante memorandos números DP13 UPTH 2024-0479M y DP13 UPTH 2024-0492M de 10 y 11 de abril de 2024, la ingeniera María Eugenia Cabezas Dueñas, coordinadora de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí, subrogante del Consejo de la Judicatura, solicitó al abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargado, se emita las directrices de manera clara con la indicación de que el abogado Leonardo Patricio Espinel García actualmente en ese entonces ostentaba un estatus penal y adeudaba más de 2 pensiones alimenticias. Adicionalmente, mediante memorando número DP13 UPAJ 2024-0114-M de 7 de mayo de 2024, el abogado Otto Rubén Morales McMahon, coordinador de asesoría jurídica de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, informó a la mencionada autoridad provincial que la causa penal que dio origen a la nulidad del proceso de remoción del notario tercero del Cantón Portoviejo, abogado Leonardo Patricio Espinel García, era el número 13-100-2022-0004, seguido por el delito de falsificación y uso de documento falso, que el 1 de septiembre del 2023 se emitió por escrito el auto de llamamiento a juicio, el mismo que se encontraba en firme. Al respecto, mediante acción de personal número 03819 de P13 2024 SP de 7 de junio de 2024, la abogada Inés María Reynoso Lor, coordinadora provincial de Manabí de Talento Humano subrogante del Consejo de la Judicatura, y el magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, reintegraron al abogado Leonardo Patricio Espinel García en su calidad de notario público tercero del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. En este sentido, de los elementos de convicción e informes constantes en el presente expediente investigativo,
se evidencia que el magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago, por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, previo al reintegro del ex notario, fue alertado mediante los informes del abogado Otto Rubén Morales Magmajan, coordinador de asesoría jurídica de la Dirección Provincial de Manabí, en el que manifestó que se encontraba vigente y en firme un auto de llamamiento a juicio en contra del ex notario por el delito de falsificación y uso de documento falso dentro de la causa que hice referencia, por lo que se encontraba inmerso en la inhabilidad prevista en el artículo 77, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial y del informe constante en el memorando número DP13 UPTH 2024-0492M de 11 de abril de 2024, mediante el cual la ingeniera María Eugenia Cabezas Dueñas, coordinadora de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí y subrogante del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento que el abogado Leonardo Patricio Espinel García ostenta un estatus penal y que actualmente adeudaba más de 2 pensiones alimenticias. En ese entonces adeudaba 2 pensiones alimenticias. Conforme lo ha reportado la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, adicionalmente, previo al procedimiento de reintegro, se han realizado consultas a la Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, mediante los cuales dispusieron que proceda conforme a derecho y en observancia al procedimiento legal correspondiente. Sin embargo, el magíster Giorgi Giordano Gorosabel, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, mediante acción de personal número 03819 DP13 2024 SP de 7 de junio de 2024, dispuso el reintegro del abogado Leonardo Patricio Espinel García como notario tercero del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. De esto se infiere que el magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, no cumplió a cabalidad sus funciones, puesto que habría inobservado lo dispuesto en los artículos 41, 77, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que sería pertinente recomendar el inicio de un sumario disciplinario. Respecto de las actuaciones de la abogada Inés María Reynoso Loor, en su calidad de coordinadora de talento humano subrogante de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, quien también suscribió la acción de personal del abogado Leonardo Patricio Espinel García, mediante la cual se dispuso su reintegro, no tendría ninguna responsabilidad por cuanto mediante memorandos DP13 UPTH 2024-0523-M de 17 de abril del 2024 y DP13 UPTH 2024-0850-M de 26 de junio del 2024, advirtió al magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en ese entonces, respecto de las inhabilidades en las que incurría el mencionado ex notario, por lo que sería pertinente recomendar el archivo de la presente investigación. De allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, el inicio de un sumario disciplinario en contra del magíster Giorgi Giordano Gorosabel Intriago por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber dispuesto el reintegro al abogado Leonardo Patricio Espinel García al cargo de notario tercero del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, no obstante de que se encontraba inhabilitado para ejercer dicho cargo. Segundo, el archivo de la investigación a favor de la abogada Inés María Reynoso Loor, en su calidad de coordinadora de talento humano subrogante de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, por no existir elementos de convicción que amerite el inicio de un sumario disciplinario. Cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que conforme la disposición emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura en una sesión anterior, se hicieron las mesas de trabajo respecto de este caso en particular y se obtuvo algunas observaciones relativas tanto a la declaratoria de nulidad como los pasos siguientes que fueron emitidas por la Dirección Provincial de Manabí. Es así que de la revisión de la resolución 046-2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución CJ-DG 2023-245 de 13 de noviembre de 2023, en la cual el exdirector general resolvió remover al abogado Leonardo Patricio Espinel García en su calidad de notario público tercero de Puerto Viejo, provincia de Manabí, también señaló lo siguiente, y como consecuencia todo lo actuado en el proceso de remoción desde el memorando DP13 UPAJ 2023-0161-M de 14 de abril de 2023 inclusive, hecho que conllevó a que el director provincial de Manabí realice una interrogante a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en ese entonces, por cuanto no se establecía si la nulidad también era respecto a la remoción
del notario, ya que dice del proceso de remoción, más no el reintegro del notario, que era lo que correspondería en dicha resolución. Es de allí que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en la parte final de sus conclusiones, del memorando CJ-DNJ 2024-0486-M de 26 de marzo del 2024, entre sus conclusiones señaló lo siguiente: en mérito del análisis expuesto, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica concluye que a efectos de la nulidad de la resolución CJ-DG 2023-245 de 13 de noviembre de 2023 de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se removió al doctor Leonardo Patricio Espinel García del cargo de notario público tercero del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, como consecuencia de dicho acto administrativo, comprende un posible reintegro de dicho servidor judicial. Dicho proceso de reintegro del ciudadano Leonardo Patricio Espinel García al cargo de notario público tercero del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, comprende el cumplimiento de los requisitos determinados por la ley para el efecto mismo, que estará a cargo de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí y del Consejo de la Judicatura el verificar los requisitos pertinentes. En ese sentido, deberá notificar al mencionado doctor Leonardo Patricio Espinel García a fin de que presente los documentos necesarios y subsanación de inhabilidades para desempeñar o ejercer el cargo público. No obstante, dentro de esta mesa de trabajo, señor presidente, señores vocales, se pone a su conocimiento que podría haber existido una presunta duda razonable respecto al cumplimiento de la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura en dicha resolución número 046-2024, que motivó al director provincial de Manabí a realizar esta consulta ante el director nacional de asesoría jurídica de aquel entonces, ya que a criterio de la conversación que se tuvo en la mesa de trabajo podía haber este posible reintegro sin necesidad de la verificación de las inhabilidades que mantenía el notario removido al momento en que se hizo dicha remoción. Es lo que se puede poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para que se pueda existir el debate de ser necesario. Hasta aquí, señor presidente. Gracias al subdirector encargado de control disciplinario, que conocemos los hechos y ciertos elementos probatorios que han sido investigados. Está haciendo una recomendación la subdirección, por lo cual pongo en conocimiento de este cuerpo colegiado para ver si hay alguna observación. La doctora Solanda Hoyes quiere hacer una intervención. Por favor, tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes con todos, con todas, presidente, doctora Yolanda Yupangui y doctor Mer Benavides, el secretario y demás funcionarios que están conectados en esta sesión. También el personal, mejor dicho, personas que no son funcionarios y que estén siguiendo mediante los links de publicación y de publicidad esta sesión. A ver, yo tengo realmente aquí una preocupación muy grande que ya le expresé en la sesión anterior y que el subdirector, de control disciplinario ha concluido hablando de aquello, ¿no? Que es la duda razonable que puede existir para efectos de iniciar el sumario administrativo en contra de Jordano Grosabel, actual director de la provincia de Manabí. Quiero leer el artículo 100 de los deberes de servidoras y servidores de la función judicial. Dice, son deberes de las servidoras y servidores de la función judicial, según corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes. 1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar dentro del ámbito de sus funciones, en este caso dentro del ámbito de sus funciones como director provincial, hacer cumplir la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos manuales instructivos, y pongo énfasis en lo siguiente: cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos. Eso dice el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. La resolución mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura emite la nulidad
de la destitución realizada en contra de un notario en la provincia de Manabí, porque había pues incurrido ya en la inhabilidad por haber sido llamado a juicio en el ámbito penal el 27 de febrero del 2024. Esta fecha es cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura emite la resolución de nulidad. Eso es lo que pasa. ¿Por qué hace el Consejo de la Judicatura de ese entonces? Repito, 27 de febrero del 2024. ¿Por qué nulita esta resolución? Porque llega a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura que el momento que tomaron la decisión de la destitución, el auto de llamamiento a juicio en contra de aquel notario no era una decisión judicial en firme, porque había interpuesto un recurso. Y si bien el recurso procedía o no procedía, al momento que el Consejo de la Judicatura adopta la decisión de nulidad, no había pronunciamiento judicial y por lo tanto la resolución de auto de llamamiento a juicio no estaba en firme. Por lo tanto, no había inhabilidad jurídicamente hablando. El Pleno del Consejo de la Judicatura decide nulitar el proceso. ¿De acuerdo? Nulita el proceso el 27 de febrero del 2024. Y de allí en adelante hay una serie de consultas al director general, a la dirección jurídica en el ámbito nacional, en donde todas las decisiones desde estas áreas administrativas que son superiores jerárquicamente hablando al director provincial. Recordemos que el artículo 100 decía que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos en todas las consultas que hizo, porque justamente no sabía cómo actuar el director provincial. Le ratifican y le dicen, usted tiene que cumplir las resoluciones que emitió el Consejo de la Judicatura. Y la resolución del Consejo de la Judicatura era nulitar la inhabilidad que le separaba del cargo al notario. Sobre la nulidad tenemos bastante de qué hablar. El Código Orgánico Administrativo que está vigente señala lo que es la nulidad en el artículo 104, en el artículo 106, nos habla en el artículo 107 sobre sus efectos, en el 108 nos habla del cumplimiento y ejecución del acto administrativo y en el 109 de la intransmisibilidad. Tanto normativamente como doctrinariamente, pero también por expresiones en sentencias que ya han sido emitidos en algunos fallos, el efecto de la nulidad es que el acto que fue nulitado devuelve el estado de las cosas a la situación anterior. La Corte Nacional de Justicia en una resolución, la 101/2016, publicada en el registro oficial, es decir, norma o regula para todas para todo el ámbito jurídico y para el Ecuador entero, emite una jurisprudencia el 20 de agosto del año 2018, en la que al referirse a los actos administrativos nulos establece que la administración en ejercicio de su potestad de autotutela es competente para dejar sin efecto cualquier acto administrativo nulo de pleno derecho, explícito o presunto. Es lo que hizo el Consejo de la Judicatura, aun cuando de este se pueda sostener que se han generado derechos para el administrado, pues es evidente que los actos nulos de pleno derecho no se pueden consentir porque afecta el orden público, algo que trasciende al mero interés del destinatario del acto administrativo. Al tratarse, en el caso objeto de análisis de un acto administrativo irregular, el propio ente público que lo expidió lo puede anular por medio de otro acto administrativo sin necesidad de recurrir a la acción de lesividad, ya que no se trata de un acto administrativo regular, actuación que obedece al correcto ejercicio de la autotutela de la administración pública. Eso fue lo que hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura el 27 de febrero del 2024, que emitió la resolución 046/2004. Por lo tanto, la declaración de nulidad de un acto administrativo lo que hace es retrotraer los hechos a la fecha de su expedición.
lo cual guarda estrecha relación con la consideración, muchas veces referida por la Corte Nacional de Justicia, de que en derecho el acto nunca existió. Eso fue lo que sucedió. La remoción del notario nunca existió. Por lo tanto, se establece la necesidad de otorgar al afectado por aquel acto el resarcimiento de todos los perjuicios ocasionados, como por ejemplo las remuneraciones que un funcionario debía percibir durante el lapso en que permaneció extrañado de sus funciones como consecuencia de un acto inexistente. En otras palabras, el acto administrativo nulo se lo reputa inexistente. Lo dice la Corte Nacional de Justicia en la resolución número 208/2014. Pero no contento con ello, el director provincial le consulta varias y reiteradas veces y ha hecho mención a algunos de esos memorandos internos el subdirector de control disciplinario, en donde le pide al director general que le diga cuál es el procedimiento que tiene que cumplir a efectos de dar o de proceder con la ejecución de la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué estaba haciendo el director provincial de Manabí? Aplicando su deber, el artículo 100, es decir, ejecutar las resoluciones del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos. De tal modo que finalmente, cuando tiene insistencias del director general de aquí, del director jurídico de aquí de la provincia, a nivel nacional y también de talento humano, él consulta y dispone a otros que empiecen el procedimiento que corresponda. Eso es lo que dice, que inicie el procedimiento que corresponda. En ninguna parte está diciendo restitúyase. Y luego, obviamente, en la Dirección Provincial de Talento Humano de la provincia de Manabí o en la coordinación, es allí donde se hace el procedimiento, porque recordemos que el acto quedó, al haber sido nulitado, quedó como inexistente. ¿Cuál es el efecto jurídico de eso? Que el señor seguía siendo notario. Él hace, junto con la coordinadora provincial, la restitución e inmediatamente inicia el otro proceso de remoción. ¿Por qué? Porque ya subsanó, ya cumplió lo que le dispuso el Pleno del Consejo de la Judicatura, el director general de entonces y otras autoridades superiores, y en este momento inicia la remoción ya en otras condiciones, porque para ese momento el notario se encontraba con un auto de llamamiento a juicio en firme, porque tenía pensiones alimenticias en deuda, que fue lo que le respondieron cuando él dispuso que se haga un análisis sobre la situación del notario. Entonces, lo que hizo es cumplir los pasos. Paso 1, la nulidad declarada deja inexistente el acto del 27 de febrero del 2024, con resolución 046-2024, lo deja inexistente, el notario, por esa decisión, vuelve a ser notario y ahora tenía que hacer la remoción. Esos son los pasos que da. Y con la remoción avanza y con fecha 27 de junio se ejecuta la remoción. ¿Es el 27 de junio? Es decir, estoy en la fecha, no la ubico, pero el notario es removido justamente después de seguir el procedimiento. Por lo tanto, a mí me parece un absurdo realmente, ¿no? Un absurdo que por el hecho de cumplir las disposiciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, por el hecho de cumplir el artículo 100 que le dice que tiene que ejecutar y cumplir las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, se le esté iniciando un proceso disciplinario a un director provincial. Si el Consejo de la Judicatura hace esto después, nadie querrá mover un solo dedo porque, pues, por hacer las cosas que debe, se les inicia procesos disciplinarios. Cuando se pretende hacer ver como legal lo que es ilegal, el resultado es la descomposición institucional. El deber de una institución que dirige la función judicial en el país, que es uno de los poderes del Estado,
no puede caer en ilegalidades y no puede caer en injusticias en donde se le pretenda sancionar y seguir un sumario administrativo, porque la investigación arroja esa recomendación a alguien que cumplió su deber. Es el absurdo. Es como cuando los corruptos acusan a los honestos de corrupción para ellos mismos borrar sus propias faltas. Es cuando el mundo está al revés. Este es un caso de esos. Gravísimo, gravísimo que el Consejo de la Judicatura oriente o que tengamos esa recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para pretender hacerle un sumario administrativo a un director que cumplió con su deber, que cumplió con lo que le dispuso el Pleno del Consejo de la Judicatura, que además el Pleno del Consejo de la Judicatura que hizo esa nulidad, la hizo antes de que llegue el director provincial o de que sea nombrado. Al menos hay un tiempo entre febrero y el nombramiento del director provincial, me parece que es en abril. Hay como 2 meses y en lo que llega es justamente por las insistencias que había de que se los reincorpore. Él hace las consultas y llega con este tema para ejercer su función. Es uno de los temas con los cuales inicia su gestión. Y ahora se lo pretende determinar a él como culpable. Me parece realmente que las cosas no corresponden ir por esa ruta. El propio subdirector nacional de control disciplinario ha hablado de la duda razonable. La duda razonable implica que cuando una autoridad no puede determinar de manera clara y nítida la existencia de una falta, en este caso disciplinaria, pues debe operar el principio al pro administrado. Y yo no tengo duda, pero el subdirector ha hablado de esa duda, por lo que yo planteo también al pleno de este consejo que en función de ese principio, pues se archive este proceso y no se dé inicio al sumario administrativo que se ha recomendado. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Señor presidente. Doctor Merck, ¿tiene la palabra? Gracias. Le voy a hacer unas preguntas al subdirector de control disciplinario. Aquí tengo en mis manos la resolución del Pleno del Consejo, captura de fecha es 27 de febrero de 2024. Y voy a leer en un considerando que dice, que es el antepenúltimo. El proceso de remoción del ciudadano Leonardo Espinel García se ha instituido con la puesta en conocimiento de un memorándum de 14 de abril de 2023 de la Coordinación Provincial de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Manabí, mediante el cual se recomienda a la Dirección Provincial de dicha provincia remitir el informe a la Unidad Provincial de Talento Humano y posterior a la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Esto es, previo a que el auto de llamamiento a juicio se encuentre ejecutoriado y respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. Pues aquí se dice que a esa fecha, para declarar nulo esto, el auto de llamamiento a juicio no estaba en firme, ¿no? Entonces, muy bien, pues nulo. Nada tiene que ver con lo que estamos tratando ahora. Porque posteriormente, ¿cierto? Con fecha 7 de junio del 2024, emiten una acción de personal y le dicen que le reintegran al notario al que hemos hecho referencia, ¿no? Sabiendo a ciencia cierta, que el auto de llamamiento a juicio se encontraba ejecutoriado. Es decir, sabiendo a ciencia cierta que hay una inhabilidad. Entonces, no, lo otro es otra cosa, pues, fue anterior. Pero ahorita, le voy a posesionar al señor subdirector de control disciplinario porque le estamos nombrando como titular. Hoy es encargado. Y aparece una inhabilidad en contra del señor y yo le posiciono como subdirector de control disciplinario a la fecha. Eso no puede ser posible, pues no ve que hay una
hay una inhabilidad. ¿Cómo quiere que le posicione? Ahora ya sea ciencia cierta que está en firme un auto de llamamiento a juicio y ese se ha ejecutoriado con fecha recién 6 de septiembre de 2023. Anteriormente no se había ejecutoriado, pero hoy que le voy a posesionar, le digo, le voy a restituir, le voy a nombrar nuevamente notario y encuentro que hay una inhabilidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuándo se ejecutorió realmente el auto de llamamiento a juicio, que es en la fecha que acabo de indicar. Necesitamos saber cuándo se declara la nulidad por parte del Consejo, que es el 27 de febrero de 2024, porque a esa fecha no había estado ejecutoriado ese auto. Pero, ¿cuándo es lo que se emite la acción de personal? Que la tengo aquí, que está dentro del proceso. Se emite el 7 de junio de 2024, para que entre en plena vigencia a partir del 11 de junio del 2024. Entonces, señor subdirector de control disciplinario, en el presente caso usted está recomendando que se inicie un sumario administrativo en contra del director provincial porque a pesar de haber habido la inhabilidad, ¿no?, firmó la acción de personal por encima de esa inhabilidad. ¿Es verdad o no es verdad, señor subdirector? Sí, doctor, pero no sé si me permite poder argumentar un poco más también en relación tanto a lo que usted me está preguntando como lo señalado por la doctora Ya, muy bien. Yolanda Goyes. El problema que se pudo haber verificado es efectivamente la resolución por la cual se declara la nulidad de la resolución, ya que dentro de esta declaratoria de nulidad dice como consecuencia de todo lo actuado en el proceso de remoción. El Pleno del Consejo de la Judicatura declara la nulidad del proceso, mas no del acto subsecuente de esa resolución, que vendría a ser la acción de personal por medio de la cual se lo retira del Consejo de la Judicatura. Cabe indicar que las resoluciones que declaran la nulidad deben contener un mandato claro sobre la restitución de los efectos que se produjeron a partir del acto o la decisión administrativa que se anula. Es de allí que deben anularse estos actos subsecuentes. Y en este caso, en esta resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura, además de nulitar el proceso de remoción, también tenía que haber declarado o dispuesto el reintegro del notario en virtud de este acto subsecuente, que es la acción de personal. De allí que nosotros consideramos, porque esto hay que diferenciar. Una cosa es la nulidad del proceso, del procedimiento que se hace desde el inicio, y otra cosa es el efecto jurídico que ocasiona ese proceso, ese procedimiento, que vendría a ser la remoción del notario. De allí que para nosotros en el conversatorio se estableció que podría existir esta duda razonable. ¿En virtud de qué? En virtud de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de aquel entonces omitió disponer el reintegro de este servidor por el efecto jurídico que ya había causado el proceso de remoción. De allí es la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en ningún momento ha querido o ha pretendido iniciar un sumario administrativo en contra de un servidor judicial que no haya omitido o no haya omitido un deber. Nosotros, como control disciplinario, nosotros lo que tratamos de precautelar es el debido proceso, y eso es lo que hemos hecho en este caso. Nosotros verificamos y dividimos las dos cosas, tanto el procedimiento como el efecto. Se declaró la nulidad del procedimiento, pero no se restituyó el efecto. Esa fue una errada decisión emitida dentro de esa resolución por el Pleno de aquel entonces. De allí que nace la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Señor subdirector, quiero que diga de manera puntual, ¿cuándo le emitieron la acción de personal?
reintegrándole al señor notario. Todo servidor que tiene la facultad de nombrar tiene que verificar que no tenga inhabilidades. A la fecha en que emitieron esta acción de personal, el señor notario estaba inhabilitado porque había un auto de llamamiento a juicio en firme, ¿sí o no? Conforme los informes que emitieron las unidades de talento humano y así como el jurídico de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, mantenía 2 inhabilidades y como se entiende, no más. el auto de llamamiento de juicio no se ejecutaría. Y entonces, había impedimento, entonces, ¿cierto? Para emitirles acción de personal, ¿verdad? Así es. Ya, está claro, yo lo tengo muy claro este asunto. Entonces, yo lanzo como moción la recomendación dada por la subdirección. Por favor, señor presidente, yo pediría que avancemos en el debate antes de elevar a mociones, porque creo que va a haber varias mociones. Por favor. Solamente, por favor, el doctor Merck Benavides está en la palabra, luego le concedo la palabra a la doctora Yolanda Yupanqui, y luego, doctora Goya, si es que desea hacer uso de la palabra que ya la hizo. Por favor, doctor Merck, ¿alguna observación adicional? Estamos clarificando este punto y tenemos que actuar jurídicamente. Entonces, ningún servidor público en el Ecuador puede ser posesionado o nombrado y posesionado de su cargo si tiene una inhabilidad vigente. Eso es obligación del que va a darle ese nombramiento de verificar si tiene o no tiene inhabilidad. Y si tiene, por más que venga la bendición de una autoridad suprema, no hay cómo darle ese cargo público. Eso sabemos todo el mundo. Entonces, yo lo tengo clarísimo. Entonces, y tengo mi postura. Para mí, yo acojo la recomendación, como yo soy el ponente, y acojo la recomendación dada por el subdirector de control disciplinario y elevo a moción. Hasta allí mi intervención. Luego, lo que sea la otra moción, votaremos por las demás mociones que existan, ¿no? Gracias, doctor Med. Tiene la doctora Yolanda Yupanqui y luego la doctora Solanda Goyes. Por favor, doctora Yolanda, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señora y señor vocal. Buenas tardes con todos los presentes y oyentes también. A ver, este caso no es un caso común y corriente. No es un caso en donde las cosas se dieron en forma normal, entre comillas, ni regular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el notario tenía esas inhabilidades, 2. La una inhabilidad la solucionó inmediatamente, es decir, lo de las pensiones alimenticias. Por tanto, esa inhabilidad, no tengo fechas, pero esa inhabilidad desapareció. La que no desapareció es la inhabilidad por la iniciación del auto de llamamiento a juicio. Esto no estaba solucionado. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esta situación subió al pleno, pero estando en el momento en que sucedió, empezamos a conocer que esto no estaba ejecutoriado, que no estaba completo para seguir el proceso real que teníamos que dar. Entonces, dada esta falencia que se le pasó incluso al director general, esta falencia hubo que dictaminar la nulidad del proceso. Esto decidió el pleno, y dejo la aclaración, fue decisión del pleno declarar la nulidad. Ahora bien, vayamos a la parte procesal. Ya está declarada la nulidad. La doctora Goyes ya mencionó cuál era la obligación del director provincial: cumplir con lo que dispone el pleno. No hubiera querido estar en los zapatos del director provincial. ¿Por qué? Porque tenía por un lado que cumplir lo que el pleno le decía y por otro lado tenía que cumplir con lo que la ley le decía. Si analizo, las dos son leyes, porque la ley que le decía que obedezca al pleno es una ley y el proceso también es otra ley. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hizo? Consultó. Y muy generosamente las personas a las que consultó le dijeron:
haga lo que la ley le señala. Qué lindo asesoramiento. Bueno, en realidad él también es abogado y supongo yo, no le he asesorado, ni mucho menos, ni he sabido de esto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Veamos el debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que fue haciendo? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo simplemente una declaratoria de nulidad. Hago el asunto de la nulidad. ¿Qué acarrea la nulidad? Volver al punto en donde se inició la nulidad. Esto implicaba que el señor notario todavía no estaba removido. Por tanto, si él no estaba removido, ¿con qué autoridad el director provincial le mantenía esa remoción? ¿Por qué? Porque se dio esa nulidad, pues. Siguiendo el debido proceso, bueno, ya hubo que volverle, porque el Pleno dispuso la nulidad, no la remoción ni la no remoción. Simplemente dictó la nulidad y él cumplió lo que dice la ley. Perfecto, yo cumplo con la nulidad y retrotraigo mi accionar a la parte en la que se dio la nulidad, incluyendo la no remoción del notario. Ahí sí, ya estando en esa situación, con el notario que tenía una inhabilidad, ahora sí, actúo como director provincial y cumplo con lo que la ley me dice. Hay una inhabilidad y simplemente procedo a la remoción. La verdad es que a mí me parece que era lo que se debía hacer. Sin embargo, le pregunto, señor subdirector de control disciplinario, ¿qué otro camino había? ¿Quiere decirme usted? ¿Qué otro camino tenía el director provincial para no caer en este lío en el que está metido? La pregunta es para usted, doctor Virresueta. Sí, lo que pasa es que de la declaratoria de nulidad había dos caminos, ¿no? O había el camino en el que lo hizo, que lo restituyó sin ver las inhabilidades, y el otro camino era no restituirlo. El hecho aquí es que todo proceso tiene actos subsecuentes. Todo proceso tiene un acto subsecuente y ese acto subsecuente que fue la acción de personal por medio de la cual se lo removió al notario, nunca fue anulado, tampoco en la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, es como que en un proceso jurisdiccional yo declaré la nulidad, pero tampoco declaro la nulidad del efecto que ocasionó esa vulneración. Tengo que declarar las dos nulidades. Es por eso que tenía que el Pleno del Consejo de la Judicatura declarar la nulidad del proceso como lo hizo y disponer la restitución en virtud de que también se debía declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual se lo removió al juez, que es la acción de personal que fue un acto subsecuente de la resolución. Bueno, lo que observo ahorita es que usted está juzgando la actuación del Pleno y me dice que ha habido una omisión del Pleno. Posiblemente se dio esa omisión, posiblemente, pero estamos en el bien entendido de que estamos entre abogados. Y muchos hemos sido jueces. Cuando hay una nulidad, no necesito que me digan, a ver, va a ir anulando este punto, esto no, esto sí, esto no. Si hay nulidad, clarita el proceso dice. Cuando hay nulidad, la situación vuelve al estado original. ¡Fin! No tiene que hacer nada más. Y no tiene que estar recibiendo instrucciones de paso a paso. O no es abogado, pues. Sin embargo, bueno, yo también tengo ya mi criterio. Como les digo, para mí fue el único proceso que yo personalmente hubiese incluso seguido, pero es decisión de los señores vocales el analizar. No encuentro otro camino. Entonces, mi opinión la daré despuesito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Doctora Goyes, en este momento y con la finalidad de tomar ya una resolución, le solicito comedidamente pueda razonar, hacer una intervención y de ser el caso, si tiene una moción diferente a la del doctor Merck, la pueda de una vez establecer y de esa manera entrar a la resolución de la causa. Gracias. A ver, sí, pero antes de nada yo quiero leerles la resolución mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la nulidad. Miren lo que dice.
La segunda disposición final, ¿no? Luego de que resuelve declarar la nulidad de la resolución tal del director general porque no estaba, mediante la cual el exdirector general resolvió remover al abogado Leonardo Patricio Espinel García en su calidad de notario público tercero de Puerto Viejo, provincia de Manabí. Como consecuencia, todo lo actuado en el proceso de remoción desde el memorando tal de 14 de abril de 2023 inclusive, es decir, deja anulitado todo el pleno del Consejo de la Judicatura, todo el procedimiento. No es verdad lo que está diciendo el subdirector nacional de control disciplinario. El pleno del Consejo de la Judicatura puso hasta la fecha, desde cuándo se declaraba la nulidad, el 14 de abril del 2023 inclusive, y con eso el efecto inmediato era que el notario estaba en funciones. Y luego, dice la disposición final segunda, la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en coordinación con las demás áreas pertinentes, realice las gestiones administrativas correspondientes para ejecutar los efectos de la nulidad resueltas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Le dispone que realice las acciones que correspondan para que se ejecute esa disposición de nulidad, es decir, retrotraer hacia la situación jurídica anterior a la declaratoria de la remoción. Y luego miren lo que les dice. Conforme resolución 051 del 2020, el Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura, respetando el debido proceso y seguridad jurídica, toda vez que a la fecha se encuentra ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio. El Pleno del Consejo de la Judicatura conocía que ya estaba ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, para que el doctor Mer Benavides lo considere. Era el Pleno el que ya conocía que existía auto de llamamiento a juicio en la fecha en que emitió la resolución. Esto es el 27 de febrero del 2024. No era un tema que le sucedió en el camino al director provincial de Manabí. Y ahora quiero ir a la resolución 051-2020. ¿Qué es esta resolución 051-2020? Es la resolución que contiene el reglamento y el procedimiento de remociones por las causales establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 1 de este reglamento dice que el presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo interno que deberá ejecutarse en los casos de las y los servidores que se encuentren incursos en las inhabilidades o con impedimento de ocupar cargos en la función judicial. Se refiere a los servidores. Si nosotros vamos al artículo 38, conformación de la función judicial, nos dice que integra la función judicial en el número 5, las notarias y los notarios y demás servidores de la función judicial que prestan sus servicios en los órganos auxiliares de la función judicial. Si se habría hecho lo que plantea Cristian de Resueta de control disciplinario, era totalmente inejecutable, porque tanto el Código Orgánico de la Función Judicial como el Reglamento de Remociones dice que se puede remover solamente a funcionarios o a notarios que conforman la función judicial. Y si no se ejecutaba la nulidad, resultaba entonces que ese notario seguía siendo funcionario. ¿Cómo va a aplicar la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura sobre alguien que no es funcionario? No tiene el menor sentido. Es inejecutable. Ese argumento se cae, pero de la manera rapidísima, si es que el director de Manabí termina iniciándose un proceso sumario y plantea una acción de protección. Es más, vamos a quedar recontra mal como institución. Entonces, no hay razones para iniciar un sumario. El señor notario tenía que, para ejecutar lo que le dispuso el Pleno del Consejo de la Judicatura, ser restituido para que vuelva a ser funcionario y ahí poderlo remover ya que estaba ejecutoriada el auto de llamamiento a juicio. Porque si no, no era funcionario. Pues, ¿cómo destituyes? Y estaríamos hablando de otra falta del director provincial de Manabí. ¿Por qué? Porque estaba destituyendo a alguien que no era funcionario. Y el notario nos hubiese puesto una acción de protección en donde obviamente iba a ganar, porque es un absurdo y jurídicamente inaceptable, inaplicable, inejecutable lo que están diciendo. Entonces, en función de eso, quiero elevar a moción algo diferente a lo que ha sugerido la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y como es una moción un tanto larga, me voy a permitir enviarle
vía WhatsApp para evitarle la redacción al secretario y que la puedan poner dentro de las actas y de los instrumentos jurídicos que se tienen que registrar por esta sesión. Dice: dado que la resolución CJDG 2023-245 de fecha 13 de noviembre de 2023, expedido por el Consejo de la Judicatura, dejó sin efecto todo lo actuado por el director general del Consejo de la Judicatura en el proceso de remoción, y con ello retrotrajo como consecuencia todo el proceso hasta el memorando de P13 UPAJ 2023-161M de fecha 14 de abril de 2023, hago paréntesis, hasta ahí eso consta en la resolución del Pleno, ¿no? Está escrito esto en la resolución del Pleno. Esto implica que la nulidad tiene como efecto retrotraer el proceso y, por lo tanto, extinguir el acto administrativo de la remoción. Asimismo, con base al memorando CJDG 2024-5025M, correspondía entonces a que el notario público regrese a su puesto de trabajo y posteriormente se le haga el proceso de remoción dispuesto por el propio Pleno del Consejo de la Judicatura. El director general del Consejo de la Judicatura notificó al magíster Giordano Gorosabel Intriago, director provincial de Manabí, del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, lo siguiente: al respecto, debo reiterar una vez más que el suscrito director general dispuso a través del memorando 2019-2024 MC de 21 de junio del 24 a la Dirección Provincial de Manabí y a la Dirección Nacional de Talento Humano, iniciar de manera inmediata con el procedimiento de remoción del abogado Leonardo Patricio Espinel García, por lo que la notificación señalada en el artículo 6 de la resolución número 51-2020 debió ejecutarse de esa forma por parte de la Dirección Provincial de Manabí, sin retardos que perjudiquen a la oportuna administración del Consejo de la Judicatura. Por ello, ratifico una vez más la disposición de ejecutar sin más demoras el procedimiento de remoción del aludido notario, esto es, realizando la notificación y demás actos administrativos previstos para este tipo de casos en el reglamento que regula el procedimiento de remociones por las causales establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal sentido, la moción es declarar sin lugar, que no se han encontrado méritos para iniciar sumario administrativo en la investigación realizada al director provincial de Manabí, Giordano Gorosabel Intriago, y por lo tanto archivar la presente investigación. Esa es la moción. Gracias. Ya, listo, doctora Solange. Es decir, la moción. Doctor Mer, solo un momentito, doctor Mer. Solamente para entrar a la situación de tener el debate ya centrado. La doctora Solanda Goyes mociona el archivo, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy entendiendo, doctora Goyes, si me ratifica nada más. Perfecto. Sería una modulación a lo que existe actualmente en el informe, ¿sí? Y quien envió la primera moción a este cuerpo colegiado fue el doctor Mer Benavides como ponente. Previo a darle la palabra y entrar a la resolución de este tema, doctor Mer, le concedo la palabra sabiendo que usted ya ha presentado su moción. Rapidísimo. Primero, en la resolución del Pleno, de la que han hecho tantas veces referencia, ¿no? Si vamos con esa resolución, lo que están argumentando las compañeras de este Consejo de la Judicatura, que dejó sin efecto y declaró nulo todo. Oiga, pero entonces, ¿para qué el director provincial emite una acción de personal de reintegro si ya no había la destitución, pues, lo que sacaron? Fatal, pues, ¿cómo es eso? O sea, falló al 100% este señor, emitiendo otra acción de personal que no era necesaria. Para restituirlo y luego poder ejecutar la resolución y removerlo, porque la remoción tiene un procedimiento. No puedes remover a alguien que no es funcionario. En ese momento ese notario no era funcionario por la nulidad. La nulidad. Nulo deja las cosas en el estado anterior, entonces sigue siendo notario, pues. Pero no, aquí hay una serie de conflictos. No. El punto principal, ninguna persona en el Ecuador
puede ser servidor público si tiene una inhabilidad. Y si usted lo posiciona por encima de la inhabilidad que establece la ley y la Constitución, entonces eso es grave. Y es lo que ha pasado aquí. Por lo tanto, mi moción la mantengo de acuerdo a la recomendación dada por el subdirector de control disciplinario. Como hay dos mociones, la una que se inicia el sumario para que se defienda ahí y pueda demostrar que efectivamente no ha hecho nada malo, ¿por qué decir no inicien un sumario? Si recién va a abrirse el sumario y va a tener un término de prueba. No, está bien. Necesitamos que las cosas caminen jurídicamente. Entonces no pueden decir, vea, le voy a posicionar a usted si usted tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Eso me están diciendo, eso no es posible. Por lo tanto, yo mantengo la moción que ha recomendado la subdirección. Como hay dos mociones, entonces debemos votar por las dos. Gracias, doctor Med. A las vocalías de igual manera. La reglamentación establece claramente que mientras exista una moción, entendiéndose la del ponente, no se puede tratar otra moción. Sin embargo, con la finalidad de hacer democrático las participaciones en este pleno, yo siempre he dado la palabra a fin de que si existe alguna otra diferencia en cuanto a las mociones de los ponentes, se puedan desarrollar de manera clara estas posturas y tomar una decisión. En este caso, existe una moción presentada por el doctor Mer Benavides como ponente. La moción ha sido planteada, hace unos minutos ha sido ratificada y en razón de ello consulto al pleno si es que existe algún apoyo a la moción planteada por el doctor Mer Benavides, que incluye la aceptación del informe de la Subdirección de Control Disciplinario. En este momento consulto. ¿Existe un apoyo? Listo. Al no existir un apoyo y toda vez de que se ha dado espacio al diálogo para que puedan enviarse las posturas por parte de las vocalías, existe otra moción planteada que sería la de la doctora Goyes, en la cual manifiesta que debería ser modulado el informe, recomendando el archivo del mismo. Es así, doctora Goyes, si es que no estoy entendiendo mal, quisiera ajustar a lo que usted ha manifestado. Es decir, la doctora Goyes manifiesta que la moción es aprobar un informe que determine el archivo de esta investigación. Consulto al pleno. ¿Existe algún apoyo? Apoyo. Perfecto. Señor secretario, por favor, en este momento proceda a tomar votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Considerando que ningún servidor público por disposición legal y constitucional puede desempeñar cargo público teniendo una inhabilidad como en el presente caso, habiendo, ¿no?, llamamiento a juicio ejecutoriado, en contra de la moción. En contra. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Previo a dar mi voto, quiero indicar lo siguiente. Muy sucinta. El caso es un caso que tiene su nivel de dificultad jurídica. No es una situación que realmente sea posible tomar una decisión de manera tan rápida, incluso respetando mucho las posiciones y posturas jurídicas del doctor Mer. Siempre existe un razonamiento atrás de aquello, lo cual enriquece este diálogo y este debate jurídico en este momento. Las particularidades de este caso se dan en torno precisamente a este llamamiento a juicio y sobre las actuaciones posteriores que en su momento hizo el director. Si bien es cierto, la doctora Yolanda Yupanqui dijo en su momento que es una situación un poco controvertida y muy difícil de resolver, de igual manera también acojo lo que en su momento la doctora Goyes manifestó en el sentido de que la situación de cuáles serían las actuaciones en lo posterior que deberían hacer las direcciones provinciales o los directores o las directoras provinciales en el cumplimiento sobre lo que realizan el Pleno del Consejo de la Judicatura y así como también la aplicación normativa. Por esta complejidad del caso, pero yo le quiero agregar una situación. Me parece que en el tiempo en el cual se realiza o se ejecuta la actuación del director provincial, al momento en que realiza también
esa actuación administrativa de dejar sin efecto es como que también en ese momento deja sin los efectos jurídicos y desde luego no se ocasiona un daño que se haya ocasionado de manera latente en un periodo largo de tiempo que afecta a la administración del servicio notarial o que de cierta manera afectó a la situación jurídica que se estaba resolviendo. Creo que eso también lo abono y en razón de eso mi voto es a favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Señor secretario, consulto de una vez. ¿Existe algún punto adicional en el orden del día? Cumplo bien informar, señor presidente, que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. A las señoras vocales y al señor vocal, agradezco mucho la sesión y la altura del debate que debe mantener este cuerpo colegiado. En razón de aquello, esta sesión, agotado el orden del día, se clausura siendo las 16 horas con 11 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Recording stopped. Abandonar. Y estoy